Bueno, como verán ahí en la imagen, bueno, la prédica de hoy le puse por nombre Pensamientos. Y ahí, como ven, las flores son flores de pensamientos, como no podía ser de otra manera. Pero básicamente pensamientos, evidentemente, es lo que pensamos, ¿no? Y yo pensaba en muchas cosas, ¿no? Hablando de pensamientos, pensaba en muchísimas cosas. En todo lo que todo lo que podemos llegar a pensar, porque la mente del ser humano es una radio que nunca se apaga, nunca se apaga. Por más que nosotros la queramos apagar, es imposible, y si no estamos fijados en un pensamiento, es como un bullicio constantemente que hay en la mente del ser humano. Entonces, había algo que me llamaba la atención, ya lo hablamos en otras ocasiones, pero quería hacerle un poco más de énfasis al hecho de los pensamientos, porque los pensamientos son los que guían nuestro diario vivir. Porque a raíz de lo que nosotros pensamos es cómo vivimos diariamente. ¿Está? Yo quiero que veamos, que ya lo vimos en otro momento, pero quiero que lo veamos de vuelta, y yo lo voy a leer en otra versión, que lo tengo acá anotado, pero igual lo vamos a leer a la versión que lo leemos siempre, que es Proverbios capítulo 4. Solo vamos a tocar ese pasaje acá, después vamos a ir, es más bien temático, no vamos a leer tanto un capítulo entero, sino vamos a ver más bien qué fue lo que Dios habló acerca del tema de los pensamientos a mi corazón. Proverbios 4:23. La Reina Valera dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a mí hubo algo, y hablando de este tema de los pensamientos, y son cosas que yo me las analizo muchísimo, muchísimo. Y me llamó la atención de la versión La Palabra de Dios para Todos, la sigla es PDT, que dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Entonces, por eso yo quería poner muchísimo énfasis en el tema de los pensamientos y el cuidado que nosotros debemos tener en los pensamientos, las cosas que pensamos. Entonces, y vamos a entrar un poco más en el tema, y vamos a ir a Mateo capítulo 15, y vamos a ver vamos a ver a Jesús hablando directamente. Mateo 15. Vamos derecho a las palabras de Jesús, ahí en el versículo 3. ¿No? Ahí tiene como título lo que contamina al hombre. ¿No? Y también pensaba que comentaba, ¿no? del hecho de que habían estudiado el libro de Santiago y todo eso. Entonces a mí también me llama la atención este tema de los pensamientos. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿no? Jesús mismo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo:
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿No? Entonces, como yo habíamos hablado en otras ocasiones, el corazón apunta más bien a la mente de nosotros. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, porque estaban hablando ahí, ¿no?, acerca del hecho de lavarse las manos y todas esas cosas que se contaminaban. Entonces les decía que no se tenían que se tenían que haber lavado las manos antes de comer y que no sé cuánto. Y Jesús le dice otra cosa totalmente distinto. Jesús está en otra dimensión. Nada que ver, ¿no? Lo que le dice, a ver, lo que sale de tu corazón es lo que vos estás pensando. Entonces, si vos estás pensando algo que, como acá lo que pasaba, ¿no?, con el que estaban hablando del tema de la ofrenda. Entonces decían ellos, no, yo como ayudo a mi madre y a mi padre, porque el mandamiento dice que yo tengo que ayudar a mi madre y a mi padre, entonces con eso yo ya cumplí, ¿no? De eso es lo que estaban diciendo. Pero eso no era lo que tenían que hacer, y eso es lo que ellos estaban diciendo que tenían que hacer, ¿no? Entonces Jesús ya corta grueso, digamos, ¿no? Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, no hace daño, básicamente no hace daño lo que sale de la boca, sino lo que entró en nuestra mente primero. Entonces, por eso yo digo más bien la Biblia, ¿no? Nos lo va a mostrar ahora. Es importantísimo lo que estamos pensando. Importantísimo. ¿En qué? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿en qué nuestros pensamientos pasan mucho tiempo? ¿En qué pasamos pensando? Porque de lo que pensemos nosotros es cómo se manifiesta nuestra vida. ¿Está? Dice después, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo lo que no es de Dios será desarraigado. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo también, ¿vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis o no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. El enemigo, Satanás, va a querer meterse en nuestros pensamientos. Por eso dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Por eso hablamos de los pensamientos, del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿No? Era como medio obvio, ¿no? Le está diciendo, no contamina al hombre. O sea, al hombre no le hace mal. Lo que le está haciendo mal es el pecado del hombre. Eso es lo que le hace mal al hombre. No quita que no nos lavemos las manos, ¿no? Evidentemente. Pero en realidad Jesús está enseñando una enseñanza espiritual. Que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Es importantísimo que cuidemos, que nos podamos analizar y podamos ver en dónde descansan nuestros pensamientos, dónde permanecen nuestros pensamientos. ¿Está? Y después vamos a ver, quiero que veamos al apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 3:17. Hablando de este tema de los pensamientos. Dice el 17, el 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros con nuestros propios pensamientos muchas veces terminamos destruyendo nuestro propio cuerpo. Porque llegamos a puntos hasta que nos podemos enfermar a causa de nuestros pensamientos. Entonces, vuelvo a repetir y voy a hacer énfasis muchísimas veces en esto. ¿En qué está nuestro pensamiento constantemente? ¿En qué descansa? ¿En qué vivís pensando todos los días? Me encantaría que lo podamos analizar y que lo puedas vos analizar, y no solo hoy, mañana, pasado, que puedas decirte, ¿en qué es lo que yo pienso todo el tiempo? ¿Qué es lo que yo estoy siempre, por decirlo de alguna manera, no lo digo en forma mala, lo digo en forma buena? ¿En qué divago en mi mente todo el tiempo? ¿En qué está mi mente todo el tiempo? ¿En qué están mis pensamientos todo el tiempo? O la mayoría del tiempo. Calculo que en un momento vos estás pensando la palabra de Dios, en algún momento del día estás pensando. Quiero calcular, quiero pensar en eso. Pero que podamos ver y analizarnos. Es decir, yo pienso en X cosa. Hay muchísimos ejemplos que a mí se me pueden ocurrir, que los voy a ir diciendo más adelante. El verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Nuestros pensamientos también nos engañan. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces vuelvo y repito lo mismo. ¿En qué está nuestra cabeza? ¿En qué está nuestra cabeza? ¿Qué es lo que piensa nuestra cabeza? Lo que piensa nuestra cabeza es la manera en que nuestra vida se manifiesta. Yo lo comenté la otra vez. Vos mirá a tu alrededor y fíjate cómo está tu vida alrededor tuyo. En base a eso es cómo pensamos. Porque en cómo pensamos, como decía Jesús en el pasaje que leímos anteriormente, cómo pensamos es lo que sale de nuestro corazón, es lo que hablamos. Y por ende es como actuamos. Pero todo empezó en nuestra mente.
Por ejemplo, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Yo busqué sinónimos de insensatez, ¿no? Para quien no tiene por qué saberlo. A mí me gusta averiguar cosas. También puede ser imprudencia, si yo no pienso como piensa Dios, por ejemplo. Es una imprudencia de mi parte. Si yo amo a Dios y sirvo al Dios que digo que amo, y creo en la cruz de Cristo, y creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, y lo amo como digo que lo amo, y yo no pienso como piensa Dios, y mi vida es un desastre, o mi vida no tiene mucho que ver con lo que Dios dice en su palabra, estoy siendo sabio de este mundo, insensato, ¿no? Un imprudente, porque yo no estoy viviendo lo que dice la palabra de Dios, no pienso lo que dice la palabra de Dios. Soy un irracional, porque es lo mismo, insensatez es lo mismo que decir soy un imprudente, soy un irracional, soy un inconsciente, no tengo conciencia bíblica, entonces pienso otra cosa, pienso cosas que no son de Dios. Entonces en mi vida se manifiestan cosas que no son de Dios, evidentemente, porque mis pensamientos no están en Dios, mis pensamientos están en otra cosa. Mis pensamientos yo vivo más pensando en otras cosas, que no son Dios, que no son la Biblia. Y bueno, también puede ser otro ejemplo de locura. Si yo soy como los sabios de este mundo, que creo que yo soy más sabio que Dios, es una locura, evidentemente. Después dice el 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué quiere decir que son vanos? Son tonterías. Eso quiere decir. Y el Señor los conoce, el Señor conoce cada cosa de la que estamos pensando ahora en este momento. El Señor es el que más lo sabe. Entonces, hermanos, miremos bien, analicemos bien la forma en la que pensamos. Pero ante todo, debemos alimentarnos de la Biblia, debemos alimentarnos de la palabra. Porque si no nos alimentamos de la palabra, ¿en qué vamos a pensar? En el versículo que aprendí hace 10 años. Me quedé en ese versículo y está. Después tengo más de 40 años de recuerdos en mi mente y cosas que aprendí que no tienen nada que ver con Dios. A mí me enseñaron cuando yo era niño que el macho, ¿no? El macho es así, y tiene que tratar a la mujer así, tiene que tener muchas mujeres y todo eso que no, nada que ver lo que dice la Biblia, ¿no? Que la Biblia me enseña que yo tengo que cuidar a mi esposa, tratarla como un vaso más frágil, ¿no? Lo mismo para las mujeres, ¿no? A las mujeres la Biblia les enseña a que tiene que ser la ayuda ideal para el esposo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en eso a diario, o sea, estamos pensando en eso, que yo tengo que cuidar a mi esposa como un vaso más frágil. Un ejemplo, yo lo pienso a eso, vos pensás en eso, los que son esposos, piensan en que yo tengo que cuidar a mi esposa como un vaso más frágil. Las que son esposas, piensan en que yo tengo que ser la ayuda que mi esposo necesita. ¿Lo piensan a eso a diario? ¿O pensamos otra cosa? ¿No? Ahí viene el rompequinoto de mi marido. Ahí viene, llegó. ¿No? No sé, pensemos, hermanos, la forma en la que trabajamos. En la forma en la que trabajamos, en lo que vos pensás de tu patrón, por ejemplo, es la forma en la que vos te vas a desempeñar trabajando.
Si vos pensás que tu patrón es... Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero yo tengo que trabajar para Dios, porque a mí la Biblia me enseña que yo tengo que trabajar para Él. A mí la Biblia no me enseña que yo trabajo para mi patrón. A mí la Biblia me enseña que yo tengo que trabajar con excelencia. Trabajo para Dios. Que todo lo que hago tengo que hacerlo con excelencia, porque yo estoy sirviendo a Dios en todo tiempo. Yo no lo sirvo a Dios solo en la iglesia. Yo no soy como soy solo en la iglesia. Yo tengo que ser como soy en la iglesia y tengo que serlo en todas partes. Principalmente en mi casa. Principalmente adentro de mi casa. Principal. Si yo me hago el cristiano adentro de la iglesia y en mi casa es un desastre, mis pensamientos me llevan a cometer desastres. ¿Pero por qué? Porque no hay no está mal dicho, ¿no? Esta palabra la voy a inventar, no hay un empapamiento de la palabra de Dios. No me empapo de la palabra de Dios. Entonces, claro, ¿qué voy a pensar? Pienso cualquier otra cosa. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿Qué pensás vos de cómo relacionarte con el dinero? Un ejemplo. ¿Cómo pensás vos que tenés que relacionarte con el dinero? Otra. ¿Qué pensás vos cuando cobré? Esto lo digo porque yo sé que tenemos problemas, ¿no? En esta iglesia en particular. De que nos cuesta muchas veces ofrendar, y es verdad, y ya lo hemos dicho un montón de veces. Y es real. Pero, ¿vos pensás lo que Dios piensa o pensás lo que vos pensás? Lo que vos querés pensar. ¿Me entendés? O sea, ¿vos pensás lo que vos querés pensar o pensás lo que Dios piensa? Vos pensás, yo tengo el trabajo gracias a Dios. O sea, no es gracias a mi astucia. Yo tengo lo que tengo gracias a Dios. Entonces, si yo lo que tengo es gracias a Dios, ¿por qué muchas veces, por ejemplo, macheteamos? Hablando mal y pronto. ¿Por qué macheteamos? Si yo lo que tengo lo tengo gracias a Dios. Y yo estoy segurísimo que vos pensás lo mismo. Pero nosotros, no puedo. No puedo, no me da, no llego. Y a muchos han sabido que los conozco y no les pasó nada hasta ahora. Seguimos adelante. Entonces, ¿por qué muchas veces, no sé, viste, llega el día del cobro y nunca se me pasó por la cabeza que tengo que venir y ayudar a la iglesia, el mínimo que sea? Que la Biblia dice que tenemos que ofrendar conforme a lo que hemos ganado. O sea, eso es lo que Dios piensa. Hablando de los pensamientos, eso es lo que Dios piensa. Dios piensa eso, que nosotros tenemos que ofrendar como corresponde. Entonces, si yo no se me pasa por mi cabeza se me pasa otra cosa que no está en mi mente enfocada en las cosas de Dios, le estamos errando. Otro ejemplo. Ahora estamos en proceso electoral. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que votar ni nada, no me interesa, nada que ver. Pero, ¿en qué pensás a la hora de votar? ¿En qué pensás? ¿En qué están tus pensamientos cuando tenés que votar? Es un tema para analizárselo, o sea, viste, que no me venga, que nadie me diga a mí lo que yo tengo que votar. Nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que votar. Yo tengo que estar convencido por lo que dice Dios en la palabra, lo que voy a votar. Yo sé que, a ver, hoy tenemos dos candidatos, ¿no? Yo sé que los dos candidatos son un desastre, ¿no? Los dos son un desastre. Los dos son cualquier cosa. Bueno, veamos cuál es el menos cualquier cosa, ¿no? Pero pensemos bíblicamente. La intención mía hoy es esta, es que podamos pensar lo más bíblicamente posible. Pero necesitamos pasar tiempo con la palabra, pasar tiempo en oración. Evidentemente,
Hay cosas que yo que lo hemos dicho en otras ocasiones, pero hay cosas que yo no las tengo que orar. Yo no tengo que orar si tengo que venir a la iglesia o no. Yo no me lo puedo cuestionar. Yo no me puedo cuestionar, como le decía recién, si tengo que tratar con amor a mi esposa o no. Yo no me puedo cuestionar si tengo que ir a trabajar o no. Pero es importante en qué está mi mente. Entonces, en base a mis pensamientos, va a ser como yo trate al resto. Y va a ser lo que sale de mi corazón. Lo que sale de mi corazón es en lo que yo estoy pensando, en lo que yo pierdo el tiempo pensando, o gano el tiempo pensando. Podés perder el tiempo y podés ganar el tiempo. Evidentemente, vamos a ganar el tiempo conociendo a Dios a través de su palabra, para que Dios sea el que me enseñe a mí a pensar como corresponde, a su manera. Entonces, quiero que veamos, vamos a ver un par de pasajes más en Filipenses 4:8. ¿No? También se ha predicado muchísimas veces, pero importantísimo, que no, o sea, que no puede quedar en el olvido esta predicación. Nosotros, si esta predica queda en el olvido, no entendemos que es Dios hablándonos, no lo entendemos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y esto es un mandamiento del apóstol Pablo. Eso es otro mandamiento. En esto pensad. Todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Si hay alguna virtud en algo, en un hermano, en un familiar, nuestra familia, nuestra familia, me refiero a la familia más íntima, ¿no? Nuestra esposa, nuestros hijos. Agarrémonos de esas cosas. Nosotros somos mandados a hacer para agarrarnos de las cosas malas. Yo en particular soy mandado a hacer para agarrarme de las cosas malas y ver todo lo malo. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que si hay virtud alguna, en esto pensemos. Las cosas lindas, las cosas buenas, las cosas que son agradables. Pensemos en eso, agarrémonos de ahí. No, yo pienso lo peor de mi mujer, ¿no? Y si yo fuese mujer, pensaría lo peor de mi esposo. ¿Por qué tenemos esa manía, ¿no? Es una manía que tenemos de, humanamente, nos agarramos de todo lo malo. Todo es malo, todo es tétrico, todo es, ¿no? Si miramos el informativo, todo, no puedo salir a la calle porque es todo un relajo, todo. ¿Para qué voy a salir? Pero acá tenemos la mejor noticia. Acá tenemos la mejor noticia. Esta es la mejor noticia. ¿No? A ver, yo no te voy a decir que no mires el informativo, no está bueno tampoco no mirar el informativo, porque tampoco te pueden agarrar las cosas desprevenido. Pero acá ya está todo escrito, está todo cómo vos tenés que tratar a tus hijos, está cómo tenés que tratar a tu esposa, está cómo tenés que tratar a tus hermanos, está cómo tenés que tratar a tu empleador, está cómo tenés que tratar a tus empleados, está cómo tenés que tratar hasta a los animales, todo, tenés todo cómo tratar a todos, cómo tenés que ser.
Es más, pase lo que pase, el Señor nos dice que tenemos que confiar en Él. Así que, ¿por qué nosotros nos agarramos de lo malo? Dice todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es verdadero. Evidentemente que el ejemplo más grande y más hermoso que nosotros tenemos es Jesús. Es evidente. Es evidente. No hay otro ejemplo mayor. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pero esta paz está por sobre todas las cosas. Está por sobre todos los conflictos, está por sobre todos los problemas, está por sobre cualquier tema de salud, está por sobre cualquier tema de dinero, de desempleo, de lo que quieras. El Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz va a estar con nosotros, pase lo que pase. Él nos va a dar la paz, Él nos da la paz. Gane quien gane las elecciones, Él nos da la paz. Él nos va a dar lo que necesitemos, siempre, siempre. Ahora quiero que veamos Isaías 26:3. Que hace énfasis también en el versículo este que leímos anteriormente. Dice, tú guardarás en completa paz, ¿no? Tú vas diciendo de Dios, ¿no? Dios. Dios guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. La pregunta es, ¿en qué está nuestro pensamiento? ¿En qué está nuestra mente? ¿En dónde reposa nuestra mente? ¿En qué se deleita nuestra mente? Porque no nos dice, tú guardarás en completa paz todo aquel en cuyo pensamiento está en otra cosa, en el trabajo, confía en que si yo estoy acá en este trabajo, estoy en un lugar seguro. Yo no, como yo estoy en la iglesia, estoy en un lugar seguro. No dice eso. Dice que en ti persevera. Perseveramos en Dios, en Él tenemos que perseverar. Y como le decía recién, o sea, si nosotros confiamos en Él, y nosotros, gracias a Dios, tenemos todo lo que tenemos, es gracias a Dios. Pase lo que pase, el problema es que vaya a pasar. Es de Dios, es Dios el que lo está permitiendo y Dios me va a guardar, me va a cuidar. No deberíamos tener a qué temer. Porque muchas veces queremos hacerla a nuestra manera, porque muchas veces nos gana el miedo, O nos gana yo ya lo vivía, esto yo lo voy a hacer de esta manera. Pero en ningún momento se me pasó a Dios por la cabeza decir, pará, ¿cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en la palabra? En ningún momento se me pasa por la cabeza. Porque nos agarra nuestra vieja naturaleza, ¿no? El viejo hombre, y enseguida, quiero arreglar las cosas a mi manera. Y
Dios es distinto, Dios es diferente, Dios es otra cosa. Dios me enseña que lo primero en mi vida, después de mi relación con Dios, es mi relación con mi esposa, y no hay nada más importante en mi vida. Después viene todo lo demás, después vienen mis hijos, después viene el trabajo, la iglesia, lo que vos quieras. Pero lo más importante es eso. Pero yo me enojo con aquella y está todo mal. Y no, ¿por qué no nos paramos un segundo y pensar qué es lo que dice Dios en su palabra? Porque nosotros a veces nos olvidamos de que nuestra esposa, pongo del ejemplo de nuestra esposa, pero la esposa tiene que ponerse de ejemplo al revés. Nosotros nos olvidamos que muchas veces son hijas de Dios. Entonces, y las tratamos como que no son hijas de Dios, las tratamos como otra cosa, como que son mundanas, lo que sea. O sea, en el hecho de cómo les hablamos viste, como si fuese un hombre muchas veces, o de forma despectiva. Y no nos damos cuenta que le estoy haciendo daño a una hija de Dios en la forma en la que le hablo. Y nos olvidamos que es mucho más débil que yo, nos olvidamos de todo. Y no nos estamos dando cuenta de qué es lo que Dios piensa y en lo que yo tengo que pensar. Porque yo cuando me olvido es porque estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en otra cosa. Mis pensamientos están en otra cosa, no están en lo que dice Dios. Y eso es lo que yo quiero redundar todas las veces que sea necesaria. Que pensemos lo que Dios piensa para tener mejores reacciones, mejores formas de vivir. Que vivamos en paz, porque el Dios de paz va a ser el que nos va a guardar. Y con esto termino. En 1 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 15. El apóstol Pablo anda hablándole a Timoteo, uno de sus grandes pupilos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. Como les decía recién, lo más importante que tiene que haber en nuestra vida, primeramente, es entender el Evangelio y vivir el Evangelio. Esto es vivir el Evangelio, lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mis pensamientos tienen que perseverar en esto, que vino para salvar a los pecadores. Y cuando yo reacciono de una forma que no es la adecuada, me tengo que dar cuenta que el otro también es un pecador y que también se equivoca. Y yo tengo que mostrarle la misericordia, pero yo no quiero mostrar misericordia. Yo quiero mostrar otra cosa. Yo quiero mostrar ley. Yo quiero mostrar que está todo mal. Pero no muestro misericordia. ¿Por qué no mostramos misericordia? Porque pienso en otra cosa. Porque pienso que me están haciendo daño a mí. Y no me están haciendo daño a mí, le están haciendo daño a Jesús. Entonces, hermanos, yo tengo que pensar en el Evangelio, vivir el Evangelio en todo momento, pero pensémoslo, no nos vayamos de acá y no sé lo que es el Evangelio y pasó y bueno, está, y seguimos adelante como podemos. ¿Por qué seguimos adelante como podemos? No seguimos adelante como podemos.
Seguimos adelante como Dios quiere que sigamos adelante. ¿Cómo Dios quiere que sigamos adelante? Bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué dice, vamos a estudiarla, vamos a pensar en esto, vamos a meditar a la palabra, vamos a masticarla, vamos a vivirla. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, yo tengo que mostrar a Cristo a través de mi vida y principalmente adentro de mi casa. Principalmente con los que están más cerca mío, en el trabajo, en donde me muevo. Es fundamental mostrar a Cristo. Porque yo tengo, así como tenemos los hermanos que ahora salen a evangelizar, yo tengo que también evangelizar diciéndolo y evangelizar mostrándome cómo soy. Si estoy padeciendo. Pero no me hago el macho alfa. No, estoy padeciendo. Pero por Cristo, por amor a Cristo. Bueno, hasta acá tengo hermanos. Oramos.